Hola mi hermana, buenos días en esta hermosa mañana. Espero que te encuentres bien ahí en casita o en tu trabajo. Hoy mi hermana, Dios ha traído esta palabra a mi vida que yo espero que sea de bendición para ti. Hoy quiero hablar de algo bien importante para nosotros, pero más importante todavía para nosotras como mujeres. Nuestras emociones y lo que pueden producir en nosotras. Las emociones descontroladas en nosotros puede ser muy peligroso, mi hermana. Puede paralizar destinos y sacarnos de la voluntad de Dios. Puede hacerte torcer aquello que Dios había diseñado para ti. Y esas son nuestras emociones. Y tú me puedes decir, hermana, ¿eso no es tan peligroso? ¿Dios las puso en nosotros? Sí, tienes razón, Dios las puso en nosotras. Pero déjame decirte que sí son peligrosas, ¿ok? Y te lo voy a demostrar. La Biblia está lleno de hombres valientes, entregados, hombres de fe, lucharon, hombres que amaban a Dios con todo su corazón, pero que cometieron muchos errores porque tomaron decisiones basadas en sus emociones, ¿ok? Las emociones tienen el poder de controlar nuestra vida como controla un espíritu inmundo un área. Así una emoción tiene el poder de controlarte. Controlarte para sacarte de la voluntad de Dios y llevarte a la profundidad de la desesperación y de la depresión. Entonces, quiero ir a una historia que está en Primera de Samuel, capítulo 30. Vamos a leer los versículos 1, 2, 4 y 6. ¿Ok? Y dice la palabra de Dios así. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Nehuey y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. El 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. El 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué sucedió aquí con David? Con David y con todos sus hombres. Aquí dice que lloraron y lloraron hasta que les faltaron sus fuerzas. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos seres creados por Dios con emociones. Somos seres emocionales. Y si Dios nos creó con emociones y con sentimientos, eso significa que nos vamos a encontrar con situaciones que van a provocar que esos sentimientos afloren en nosotros. Lo que no tenemos que hacer nunca es que esas emociones reprimirlas y ahogarlas, ¿ok? Las tenemos que llevar a los pies de Cristo y orar para que Él desarrolle en nosotros dominio propio y carácter para enfrentar y controlar esas emociones. Y esto es algo que hemos escuchado mucho, mi hermana. Los hombres no lloran, ¿ok? ¿Quién no ha escuchado esto, verdad? Los hombres no deben de llorar. Pues déjame decirte que sí deben de llorar, ¿ok? Déjame decirte que Jesús vino a esta tierra como hombre, aunque es Dios, y Él lloró. Y aquí en la Biblia tenemos una serie de guerreros que hicieron proezas en Dios, y estos textos dicen que lloraron a más no poder. Elías lloró, Jeremías lloró. Lloraron porque pasaron por momentos críticos de dolor y de desesperación. Así que nunca más usemos estas estrategias erróneas para ahogar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Porque el problema, mi hermana, no es llorar. ¿Cómo va a ser un problema llorar cuando Dios nos creó como personas con emociones y con sentimientos? Una emoción en sí no es mala, ni es buena, ¿ok? Es simplemente una emoción. En algunas ocasiones esa emoción nos va a ayudar, pero en algunas otras esa emoción nos puede destruir.
Por ejemplo, el miedo. Siempre decimos que el miedo es terrible, lo tenemos catalogado como algo malo, ¿verdad? El miedo no viene de Dios. Pero a veces ese sentimiento que hace que te dé miedo es bueno porque te va a proteger de algo que quizá te va a destruir. Te va a proteger de no pecar. El problema no es la emoción, no es lo que sientes. El problema es cuando nosotros no controlamos eso que sentimos. Y entonces esa emoción comienza a controlar nuestra vida y ahí sí tenemos un problema. ¿Ok? Y esto lo debemos de tener bien entendido, mi hermana. ¿Sabes qué sucede muchas veces? Que nos han informado mal acerca de nuestras emociones, sobre todo entre nosotros los cristianos, que han hecho que los hermanos repriman sus emociones o simplemente que no expresen la verdad de lo que están pasando o lo que están sintiendo. ¿Ok? Porque siempre hay un hermanito o una hermanita que te dice, ¿que no confías en Dios? ¿Dónde está tu fe? Yo le sirvo a un Dios de poder, yo no sé tú. ¿Por qué te angustias? ¿Sabes qué, mi hermana? Déjala llorar. O déjale llorar si es varón. ¿Ok? Porque el que llore no quiere decir que no confíe en Dios. Y esto puede hacer mucho daño al grado de encerrarnos en nosotros mismos y quedar en profundos huecos o profundos pozos de dolor y de desesperación. Yo en mi pasado he estado con mucho dolor y me topé con hermanos que me decían lo mismo. ¿Por qué lloras? ¿Tanto que discipulas? ¿Tanto que predicas? ¿De qué te ha servido? ¿Dónde está tu fe? Y yo traía un profundo dolor en mi mente, un profundo conflicto en mi mente, ¿ok? Junto con un sentimiento de culpa. Yo creía que le estaba fallando a Dios al llorar. Porque yo misma me decía, es cierto, Señor, tanto que predico, tanto que discipulo, tanto que hago aquí y allá. Yo soy tu hija, soy una mujer entregada a ti, ¿por qué lloro? Pero yo misma me contestaba, pero ¿cómo no voy a sentir dolor si estoy sufriendo por esto que estoy pasando? Y lloro porque me duele. Y era un conflicto emocional terrible por esos comentarios que nos hacen y que provocan que ahoguemos nuestras emociones, que aunque estemos muriendo por dentro, nos ahogamos y queremos que todos sepan que todo está bien, que no pasa nada, y vivimos anestesiadas. Y eso es bien terrible, mi hermana, porque en cuanto pasa la anestesia, sale el dolor con más fuerza. Y otra vez te anestesias y pasa la anestesia y el dolor sale con más fuerza y no podemos vivir así. Necesitamos que Dios nos sane por completo. Y Dios, fíjate, Dios en su inmensa misericordia me llevaba a recordar a Jesús en Getsemaní. Dios me decía que era tanta la angustia de Jesús, que es el Hijo de Dios, que dice que su sudor eran como gotas de sangre. Jesús sabía lo que venía para él, una separación con su Padre, y eso le provocaba dolor y angustia. Ese texto me dio un consuelo tremendo y me llevó a deshacer todos los comentarios negativos que me habían hecho. Uno puede llorar, mi hermana. Puede angustiarse, puede sentir temor. De hecho, lo vamos a sentir porque somos carne, seguimos en este cuerpo, en un cuerpo corrompido todavía. ¿Ok? Pero otra cosa es que esos sentimientos nos controlen. Ese sí es un problema. Entonces, sí nos es permitido llorar, pero lo que no nos es permitido es que las lágrimas nos ahoguen. Que esas lágrimas controlen nuestra vida hasta el punto de dejarte atrapado en un profundo dolor. Eso sí está prohibido. Que vivas en una depresión constante. Hermana, tenemos que aprender a desarrollar músculos espirituales en nosotros, porque desde el día en que le dijimos al Señor, yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador, Él nos equipó con dominio propio, con templanza,
Pero como estamos inclinadas a nuestras emociones y a los deseos de la carne, es por eso que no se ve el fluir del amor, la templanza, el dominio propio, la misericordia. Nunca nos dejemos guiar por nuestra carne y por lo que dice nuestro sentir. Siempre será más fácil guiarte por las emociones que por lo que el Espíritu Santo nos está mandando a hacer. A nadie le gusta hacer lo que uno no quiere, pero cuando comenzamos a hacerlo, la Biblia dice que la carne comienza a debilitarse y el fluir del Espíritu Santo es más fuerte en nosotros. ¿Okay? Cada día nuestras emociones van a ser afectadas constantemente por cosas exteriores. Vamos a ser bombardeadas. No vamos a poder controlar lo que los otros nos hacen, pero sí podemos, con la ayuda de Dios, controlar lo que nosotros sentimos. Siempre nuestras emociones van a ser afectadas. Cuando estamos esperando en Dios y de repente Dios obra de manera muy diferente a lo que le estamos pidiendo, nos duele. Pero aquí lo que debemos de hacer es decirle, Señor, hágase tu voluntad en mí. Quítame a mí y y sal tú en mí, brilla tú en mí. Eso es lo que debemos de hacer. Las emociones y la palabra de Dios son tan contrarias que uno de los mayores ataques que sentimos es decir que Dios ya no nos ama. Aún sabiendo que la Biblia nos dice una y otra vez que Dios nos ama, que Cristo vino a dar su vida por nosotros, que Él murió por nosotros y esa es la mayor prueba de amor, aún así le hacemos más caso a lo que sentimos. Entonces, guíate por la palabra de Dios y no por lo que siente tu corazón, eso hazlo a un lado. Hagamos las cosas no por sentimientos, sino por lo que Dios nos dice, por su guía, que es la palabra de Dios. Para mantenernos en victoria es saber siempre dónde estoy y expresar a los demás dónde estoy, dónde estás. Eso te va a ayudar porque ya has tomado conciencia de dónde estás. Porque en este momento puedes estar sintiendo cosas que antes no sentías y ahora ya tienes conciencia de eso, ¿ok? Entonces, aplica el dominio propio dado por Dios y controla esa situación y ya no permitas que fluya toda tu ira y tu frustración. Oremos mucho porque Dios desarrolle en nosotros músculos espirituales. ¿Okay? El dominio propio, la templanza, que Dios los ejercite en nosotros, los desarrolle. Necesitamos vivir controlando nuestras emociones y no vivir por ellas. Yo te animo a mantenerte firme. Cuando permitimos que la gente nos intimide, neutralizamos nuestra efectividad para con Dios. No lo permitamos. El poder del Espíritu Santo puede ayudarnos a vencer nuestro temor de lo que alguien pueda decir o hacernos y así continuar haciendo la obra de Dios todos los días. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermana, te mando un abrazo, espero que esta palabra sea de bendición para ti y oremos para que Dios nos ayude a controlar nuestras emociones y a no vivir por ellas. Amén.